Hoy vamos a intentar hacer algo nada de fácil, espero que resulte. Vamos a escuchar hablar mucho en estos días, dado que se están discutiendo políticas públicas más profundas, que significan cambios más estructurales respecto a lo que habitualmente se discute en Chile, que es muy importante la gradualidad. Efectivamente, la gradualidad, cuando se puede aplicar, ayuda mucho a hacer buenas políticas públicas porque se va aprendiendo de la experiencia, se van mejorando los diseños, se van corrigiendo los errores y como resultado salen políticas públicas mucho mejores. Pero junto con la gradualidad hay algo que probablemente poca gente va a decir, pero que es igual o más importante, que es la sinceridad de las políticas públicas, lo que prometen y lo que terminan cumpliendo. Ese principio, a la luz de la crisis que está enfrentando el país, debiera ser prioritario. La crisis que tenemos frente a nosotros está mostrando un malestar y un nivel de desacuerdo, de insatisfacción de los ciudadanos con sus instituciones políticas que quizá no tenga precedentes en Chile. Y si queremos de verdad corregirlo, tenemos que tratar en serio de preguntarnos a qué se debe y cómo resolverlo. Sabemos algunas cosas, algunas son bastante evidentes. Claramente hay un problema muy de fondo, muy sentido, con los montos de las pensiones y los montos de los salarios en nuestro país. La desigualdad se expresa de muchas maneras, pero cuando llega a estos dos ámbitos que tienen que ver con los recursos básicos con que las personas cuentan para organizar su vida, genera un dolor muy grande el sentir que hay una parte importante de la sociedad que queda fuera y no recibe los frutos de los avances que el país dice tener. Entonces ahí claramente hay un problema. Hay otro problema que sabemos bien y se refiere a cómo las personas sienten que ciertos derechos sociales básicos como la educación y la salud dependen demasiado de la capacidad de pago de cada uno. Nuestro sistema entrega demasiada responsabilidad a mecanismos que se llaman de cuasi mercado, da lo mismo, mecanismos en que el mercado cumple un rol y eso hace que el pago cumpla un rol también, y eso ha significado que la educación y la salud de alguna manera van de la mano de cuánto la gente puede pagar y eso es algo sentido como muy injusto y sentido además como una expresión de cómo los derechos en realidad son débiles y en realidad más bien son expresión del bolsillo de las personas. Un tercer ámbito donde también hay mucha claridad de que hay un hastío de las personas es en aquello que se ha llamado de manera un poco light el trato, pero en realidad no es nada de liviano a lo que se refiere a cómo en la sociedad las personas son respetadas, cómo nos relacionamos unos con otros y cómo muchas veces hay formas en que nuestra sociedad funciona, en que unos se ponen por encima de otros y les hacen pesar su mejor posición económica o sus vínculos familiares o sus redes y de esa manera los dejan fuera de un trato digno o del acceso a oportunidades. Eso se expresa desde cómo nos tratamos en la calle hasta cómo se eligen a las personas cuando postulan un trabajo o cómo son recibidas cuando acceden a un servicio público. Sabemos también, de esto escribimos la semana pasada, cuán importante es la percepción que tenemos los chilenos de tener unas normas o la base de nuestras normas todavía muy marcada por dinámicas que no fueron democráticas. Es lo que sucede con nuestra Constitución. Tener tantos años después una Constitución que sigue condicionada por las decisiones que se tomaron en dictadura, que es tan difícil de modificar, que tiene tantos candados que impiden que las mayorías funcionen, que tiene tantos sesgos ideológicos marcados por quienes fueron sus autores originales en esos años en que Pinochet estaba en la moneda, es algo que hace difícil que sintamos como propia esa Constitución, a pesar de que haya tenido cambios, a pesar de que haya dejado de lado muchas de sus instituciones antidemocráticas, sigue siendo una herencia que los chilenos no aceptamos y queremos reemplazar por una Constitución hecha democráticamente, sin exclusiones, hecha con la participación de todos. Bueno, hasta ahí tenemos hartas pistas, pero creo que todavía en todos esos elementos no empezamos a hincarle el diente a cómo el mundo político se vincula con los ciudadanos
y cómo ciertas formas de funcionar están gatillando una sensación permanente de molestia, de insatisfacción, de sentirse no considerados, de sentirse incluso engañados. Parte de eso, creo, y ahí es a donde vamos en el día de hoy, se refiere a una forma poco sincera, poco transparente en que se discuten las políticas públicas en Chile. Cada sector, cuando quiere promover una idea, trata de mostrarla lo más bonita que puede, trata de maximizar los frutos que traerá esa propuesta que está proponiendo, valga la redundancia, pero quizá por hacer eso en el camino se pierde de vista, es decir, con mayor sinceridad y claridad también, los nudos ciegos que las políticas tienen, las dudas que siempre están presentes respecto a si se lograrán o no se lograrán ciertos objetivos, los trade-off que se llaman, que en el fondo es los costos, las cosas que vamos a dejar de hacer o los sacrificios que vamos a tener que realizar para poder implementar una política pública. A veces una política es muy atractiva, muy interesante, va a lograr muchas cosas, pero para desarrollarla necesariamente vamos a tener que renunciar a hacer otras que son importantes para las personas también. Creo que eso pocas veces se pone arriba de la mesa. Pocas veces se sincera con las personas y a estas alturas los chilenos son perfectamente conscientes de que cada vez que tomamos una decisión, esa decisión tiene límites, hay cosas que no sabemos, hay costos que vamos a tener, hay sacrificios que vamos a hacer y cada vez que se niegan, no se hablan o se presentan de manera solapada, crece y crece esa sensación de malestar, esa sensación de sentirse vulnerados, de no sentirse respetados y considerados. Bueno, creo que es hora de proponernos cambiar esa forma de hablar las políticas públicas. Y voy a dar un ejemplo muy concreto en que debiéramos hacerlo con algunos datos que voy a tratar de mostrarles acá con este sistema muy rudimentario, pero es lo que hay por ahora. Se está discutiendo a propósito de las propuestas que hicieron los alcaldes y las alcaldesas, cosa que creo que es un gran logro que estén siendo una voz escuchada. Ojalá eso se traduzca en que realmente se tomen medidas que den cuenta de que se les escuchó. Se ha supuestamente acogido la idea de intentar algunos cambios para lograr mayor equidad territorial, mayor equidad en los recursos de los que disponen los municipios en Chile. Como sabemos, las diferencias son gigantescas. Solo en la región metropolitana tenemos diferencias de 1 a más de 8 recursos per cápita por habitante entre los municipios más ricos y más pobres. Y eso se traduce en la práctica en capacidades muy distintas para mantener las veredas, para mantener los espacios públicos, para tener servicios de calidad, para tener buen trato en esos servicios, tiempos de espera más cortos, buenos sistemas de respuesta, políticas públicas locales que complementen las que vienen del nivel nacional, instancias de participación, etc. Todas esas cosas valen plata y cuando hay menos plata hay peores servicios, hay peor calidad, hay más falencia. Entonces las diferencias se traducen en que las personas que viven en comunas pobres no solo tienen un bolsillo de menos plata, sino que tienen servicios locales con más restricciones, con más carencia, con más precariedades. Claramente eso debe resolverse. Y esa discusión se ha transformado en una cantidad de ideas respecto a cómo podrían achicarse estas diferencias. En días recientes se planteó por parte del gobierno a la Asociación de Municipalidades un primer borrador de cómo se podría abordar esta diferencia de recursos entre los municipios. Y creo que la forma en que se aproximó esa propuesta no pone todas las cartas arriba de la mesa y no abre todas las opciones que tenemos y está apuntando a un tipo de soluciones que nos van a frustrar. Incluso algunas de esas propuestas que se han esbozado, porque todavía no hay una propuesta formal, pueden incluso tener efectos contraproducentes. Lo primero que es importante entender para abordar este tema es que Chile es un país donde es particularmente débil en la cadena del financiamiento público, el eslabón de los gobiernos subnacionales, podríamos llamar, que en realidad no son gobiernos en Chile, pero en fin, las regiones, los municipios participan con una parte muy menor de los recursos públicos que tiene el país. Aquí les voy a mostrar algunos datos con este sistema rudimentario que les decía, pero espero que se entiendan. Estos son datos de la OECD, son del 2014, no
tan reciente, la posición de Chile ha mejorado un poquito desde esa fecha, pero no mucho. Aquí vemos en el fondo la recaudación fiscal que hay en los niveles subnacionales, o sea, regiones y municipios, en los distintos países de la OECD. Y aquí están planteados como porcentaje de todo lo que recauda el Estado. Y aquí vemos que está Chile. Chile es de los países donde menos se recauda en los niveles subnacionales dentro de la OECD. Cuando lo vemos, en cambio, respecto a no lo que se recauda, sino que respecto al PIB, Chile está por acá abajo en su recaudación de los niveles subnacionales. O sea, lo que se recauda de la riqueza que hay en el país, en las regiones y en los municipios es bajísimo. Bajísimo, o sea, de los más bajos de la OECD, sin duda, categóricamente. Un segundo dato que es importante para entender esto es que si nos vamos a ver nuestra región, la región latinoamericana, aquí tenemos un dato que confirma algo que se sabe, que los estudios han mostrado hace mucho tiempo, que a medida que los países progresan y van teniendo más recursos, tienden a descentralizar también más la generación de esos recursos y el gasto de esos recursos, porque cuando hay más cantidades de recursos es más complejo administrarlos en un solo lugar y es más inteligente y se provoca mayor capacidad de adaptarse a las distintas realidades si hay distintos ámbitos de decisión y en eso participan los territorios. Y los datos latinoamericanos confirman eso porque si se fijan aquí, también datos del OECD, entre el 2000 y el 2014 han ido creciendo en toda la región la cantidad de recursos, de ingresos totales que se producen en los niveles subnacionales, en las regiones o provincias o estados, según sea la estructura de los países, y los municipios también. Aquí vemos otro cuadro que es muy importante porque aquí ya nos metemos a ver cómo funciona Chile dentro del contexto latinoamericano, que nos habla de los ingresos tributarios según los distintos niveles de gobierno. Lo azulito es el gobierno central, lo gris son los gobiernos locales, lo negro son los gobiernos regionales, gobiernos intermedios, provincias, estados. Si se fijan, Chile, que es es el país donde más parte de los ingresos tributarios se concentra en el nivel central. Unos poquititos están en el nivel local, en nivel regional nada prácticamente, nada. No hay país que se nos compare, solamente Perú. Perú está cerca. Pero esa situación similar que tenemos con Perú, cuando vamos a este dato que es más detallado, pero ahí sí que no van a ver nada, pero lo muestro para que vean que estoy basándome en datos y no inventando. Aquí vemos que aquí están los ingresos totales de los gobiernos subnacionales con sus distintas fuentes. No vamos a mirar eso porque sería larguísimo, pero en total, al final, como porcentaje del PIB, en algunos países de la región, no están todos, Chile es de los países donde menos porcentaje del PIB va a parar a los gobiernos subnacionales. Según estos datos del 2014 de la OECD, el 3,5. En Argentina, ¿cuánto es? El 15,2. En Brasil, el 14,8. En Colombia, el 11,8. En Ecuador, el 4,5. En México, el 10,1. En Perú, que estaba cerca de nosotros, el 3,9. Solo hay mayor nivel de concentración en países que son muy pequeños, más pequeños que nosotros, Costa Rica y Uruguay. O sea, Chile tiene una situación en que la forma en que participan los gobiernos subnacionales de los ingresos públicos es de las más bajas, no solo de la OECD, países en general en promedio más ricos que nosotros, sino también de la región latinoamericana, donde en principio somos de los países con un mayor PIB y en principio y en teoría también uno de los países con mayores niveles de desarrollo humano en los indicadores que habitualmente se consideran. O sea, aquí claramente Chile tiene un rezago. Bueno, ¿cuál es el problema con la propuesta que ha esbozado hasta ahora el gobierno? Que para hacer equidad entre los municipios, la gran apuesta que se está haciendo y que se presentó a la Asociación de Municipalidades se basa en redistribuir entre los mismos municipios. Es decir, aquellos que tienen un poco más le den a los que tienen menos. En principio suena muy bien, porque efectivamente en Chile hay diferencias muy grandes entre municipios, pero esto es una especie de espejismo, porque los municipios que tienen más recursos, que concentran cantidades de recursos suficientes como para redistribuir a otros, es un puñado muy pequeñito de municipios en Chile, 5 o 4, yo diría más bien 4, porque Santiago, a pesar de que está en ese grupo, tiene una condición bastante particular, después vamos a ver por qué,
Y por lo tanto, redistribuir de esos pocos municipios va a hacer poca diferencia. La razón de fondo es que la torta que administran los niveles locales es tan chica que redistribuir entre una torta chica no va a hacer gran diferencia. Para hacer mayor diferencia tenemos que ir a otras fuentes. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Algunas, no voy a entrar en detalles porque sería también muy largo, se basan en redistribuir entre municipios. Aquí ya dijimos, está bien hacerlo, puede ser justo porque efectivamente hay mucha diferencia, pero el efecto va a ser marginal. Segundo, mejorar algunos mecanismos que administran la recaudación o que permiten recaudar de manera más eficaz. Eso es positivo. Por ejemplo, establecer que la Tesorería General de la República se haga cargo o participe de los permisos del cobro de los permisos de circulación, o crear un permiso nacional de permiso, un registro nacional de permisos de circulación para evitar fraudes que existen en muchos lugares. Esas son ideas buenas, pueden ayudar, pero su efecto va a ser pequeño, no va a ser de grandes cantidades. Otras propuestas son, como les digo, por este lado de redistribuir, y otras van por el lado de reducir, bajar la relevancia que tienen ciertos mecanismos por el cual se compensa a los municipios que tienen mayor población flotante. Esto es bien complicado porque la población flotante significa una carga relevante para los municipios que atienden a personas que no son residentes, y que van ahí a hacer otro tipo de actividades, o turismo, o trabajar, o estudiar, o servicio, o compra. Y algunas, no todas, pero algunas de las comunas que cumplen este rol de acoger población flotante de manera muy relevante son las comunas que más aportan a ser focos de integración social, donde la gente se junta, se mezcla, gente de distintos orígenes socioeconómicos, y ese es clásicamente el caso de Santiago. Es una comuna de las pocas donde la gente se mezcla tanto, y en general es una comuna que, a pesar de tener un presupuesto bastante alto, cuando uno lo ve respecto a los municipios de Chile, es el segundo con el presupuesto más alto, pero siempre tiene recursos insuficientes, porque en realidad esos recursos no son para atender a sus residentes, sino para atender entre 1 millón y 2 millones, los datos son bastante imprecisos, de personas que todos los días van a estudiar, a trabajar, a hacer compras, a hacer trámites, a entretenerse, a hacer turismo y también a protestar, como hemos visto en estos días. Hay otros municipios en el país que cumplen roles similares. Las capitales regionales, muchas veces, comunas como Valparaíso, también Providencia, cumple un rol de ese tipo. Entonces, resolver este tema por el lado de reducir los recursos de población flotante tampoco parece una idea muy buena. ¿Cuáles son ideas un poco mejores que quisiera proponer entraran en este menú? Una es pensar seriamente que los aportes que hace el gobierno nacional al Fondo Común Municipal debieran aumentar. Yo sé que hay mucha presión sobre los recursos que se administran en el gobierno central, producto de toda la agenda que estamos discutiendo en el ámbito social. Hay que discutirlo, hay que verlo, pero sin ese esfuerzo de que una parte de esos recursos que están en el gobierno central vaya a los niveles subnacionales, difícilmente vamos a hacer una gran diferencia y difícilmente vamos a lograr una mayor equidad. Pero quizá lo más audaz e inteligente que podríamos hacer es que, en lugar de redistribuir de esos recursos que hoy día están en el gobierno central, lo que hiciéramos fuera tomar esos recursos que van a generarse si se hace efectivo este nuevo impuesto a las propiedades inmobiliarias para las personas de mayor patrimonio. Bueno, que al menos una parte de los recursos que provengan de esa nueva recaudación, ese es un impuesto nuevo, se ocupen para un fondo de compensación entre municipios. Tiene toda lógica porque se refiere a las propiedades inmobiliarias. Como sabemos, esas propiedades están distribuidas de manera dispareja en el territorio, y llevarlas al gobierno nacional parcialmente es de toda lógica, porque le vamos a pedir al gobierno nacional que haga un mayor aporte a las pensiones, que haga un mayor aporte a la salud, que haga un mayor aporte también en el transporte para bajar las tarifas de los grupos que tienen más problemas para financiar el costo del transporte, los adultos mayores, los escolares. Pero junto con eso debiéramos también pedirle que haga un aporte para hacer equidad territorial, porque quizás de los ámbitos donde más podemos avanzar para hacernos cargo de este déficit tan grande de justicia que hay en nuestra sociedad, de ciudadanía, de saber que todos valemos lo mismo y somos respetados por igual, en primer lugar por el Estado y en segundo lugar entre nosotros. Creo que aquí
en el hacer equidad territorial tenemos una gran oportunidad y hacerlo bien, hablarle a los chilenos con la verdad, no hacer promesas que después se van a frustrar, mostrar y poner arriba de la mesa todas las alternativas y también sus costos y sus posibles consecuencias no queridas. Es parte de este avance, este aprendizaje que tenemos que hacer a la luz de lo que nos ha dicho la ciudadanía en estos días con su malestar, con su protesta y con su exigencia de tener una mejor democracia.